Vamos con nuestra primera invitada, que Por es favor. Gabriela Liruzzi. Gabriela Liruzzi, docente de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, politóloga. Buen día, Gabriela, un gusto recibirte en nuestro programa. Buenos días, Claudio, buenos días, Jorge, buenos días, audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Bien. Qué lindo que hayas venido. gracias por la Tengo invitación. recuerdos maravillosos de tu hijo. Bueno, él es un poco mi inspiración a la política y después ya mi orientación a la economía es propia. Humberto Liruzzi es un hombre que marcó una época en San Juan, un hombre de muchísima importancia política y fundamentalmente una mente abierta y a la que los periodistas constantemente sabíamos recurrir. Bueno, así que docente de la Faxo. Sí, mi dedicación específica es a la economía. Yo tengo una maestría en economía. Bien. Y trabajo permanentemente con, o sea, más allá de la parte académica, estamos siempre tratando de analizar la realidad económica nacional y provincial. Es bastante difícil en esta época, antes y ahora, por la escasez de datos, sobre todo la escasez de datos que hay a nivel provincial y a nivel nacional. Así que bueno, vamos tratando de reunir datos y hacer análisis con lo que vamos teniendo y con lo que vamos pudiendo. ¿Tenés una dedicación semi? No, yo soy de las pocas titulares exclusivas. Ah, exclusiva. Ah. Sí, me Sí, dedico... no llega al 15% de exclusivos. Somos muy pocos, Muy pocos y en realidad el problema es que la falta de profesores con dedicación exclusiva hace mella sobre todo en el tema de investigación. Claro, Es decir, seguro. porque para que la investigación rinda, uno tiene que dedicar por lo menos 20 horas a la investigación. Sí, la investigación es un trabajo muy arduo y a veces ingrato, porque además tampoco son muchas las fuentes donde uno puede dar a conocer las investigaciones que hace o los proyectos que tiene. Es decir, la universidad tiene una cuantía de proyectos que no siempre están visibilizados. Ujú, ujú. Bien, sí, menos por el gobierno nacional. En este momento, muchísimo menos. Sí. Yo escuchaba el comentario del principio y en realidad el problema es que como el 15%, solo el 15%, tenemos cargos exclusivos, y estoy hablando solo de la Universidad Nacional de San Juan, la pérdida salarial del resto de los docentes ha sido del 77%, según datos del CIN. ¿Sí? Interanual de agosto del 23 a agosto del 24. Sí, Tadeo Berenguer me decía, un profe de educación simple gana 250.000 pesos. Si tiene 10 años de antigüedad. Con 10 años, sí. Porque si no tiene antigüedad, gana exactamente la mitad. 125.000 pesos. Por 10 horas de dedicación. Claro. Es una complicación, seguramente, que ojalá que la puedan resolver y pronto. Bueno, pero lo que nos interesaba conversar contigo era sobre tu visión de la economía, vamos de lo mayor a lo menor, de lo nacional hacia lo provincial. En realidad, si nosotros hacemos un análisis de los datos económicos, Sí. La economía viene comportándose desde el 2015 en adelante en un proceso de caída. Nosotros en economía siempre estudiamos los famosos ciclos económicos, ¿sí? Que es el comportamiento del PBI a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, desde el 2015, la Argentina viene teniendo un proceso de caída de su economía y de los datos de su economía. Está vinculado a la estructura laboral que tiene la Argentina, pero también en algunos sectores al comportamiento de los mercados. ¿Sí? En el sector alimentos, por ejemplo, la Argentina tiene una estructura de mercado oligopólica. ¿Qué significa? Que hay pocos con muchas marcas, que son uno, y que manejan los precios. Cartelizados. No llegan a la cartelización, Claro. pero sí son oligopolios. En los hechos. Por ejemplo, el tema del aceite, uno ve 14 marcas de aceite que corresponden a 2 aceiteras. Claro. Aceitera General de De esa, esa, sí. ¿sí? Y Molino. Y Molino Río de la Plata. Entonces,
ese proceso de oligopolización del mercado se ha ido profundizando a través del tiempo. Ujú. Y en vez de mejorar las condiciones del mercado, cada vez se han agravado más la situación. El problema es que esto no va a cambiar ni con la reforma laboral, o sea, hay que romper esas estructuras de mercado y generar otras nuevas. En el gobierno de Macri se aprobó una ley que es la ley de la competencia, de la libre competencia. Esa ley quedó en una letra muerta, porque en realidad siguió protegiendo a los sectores, sobre todo el sector alimenticio, que es el que más oligopolizado está. En realidad, si nosotros, por ejemplo, vemos las cadenas de producción ya no vamos al aceite, vamos a la leche, el productor lácteo gana, pero una décima parte de lo que termina teniendo, del precio que la leche termina teniendo en góndola. Claro. ¿Dónde se pierde? Y en la distribución, en la comercialización, en los 2 o 3 que en el envasado. Entonces, la cadena productiva en la Argentina está rota. ¿Está? Pasa lo mismo con el vino, por ejemplo, en San Juan, un producto, Obvio. el productor le llega una ínfima parte de lo que vale el litro de vino en góndola. Entonces, el problema es que mientras no rompamos con estos esquemas de producción, con estas estructuras productivas, no vamos a avanzar. Es decir, podremos tener un empleado, la reforma laboral que tiene que incluida el sector, la ley de bases, que tenía que ver con la posibilidad de que un empleado tenga empleados a cargo que le facturen, con la posibilidad de que yo pueda echar mi empleado 2 minutos después de que lo tomé. A ver, puede mejorar relativamente, porque en este momento, inclusive con estas condiciones, tampoco va a haber un aumento del empleo en blanco, que la crisis previsional está atado al empleo en blanco. Si necesitamos 3 empleados para cada jubilado para sostener a cada jubilado, y resulta que hoy tenemos 1,5 declarado. Hay datos certeros de los bancos privados que se han perdido 600.000 cuentas desde marzo hasta julio de cuentas sueldos, lo que se denomina. Claro. Empleadores. Eso es un dato que si yo estoy midiendo la desocupación en términos del INDEC, en realidad no estoy dando cuenta de toda esta gente que ha ido perdiendo su empleo y se ha ido convirtiendo en algunos casos hasta monotributista para no perder su empleo. Entonces, pacta nuevas formas de relaciones laborales para poder sostenerse, aunque sea con un trabajo de monotributista. Entonces, todo esto hace a que la economía argentina, si bien muestra algunos índices de recuperación, pero sube y baja. Es decir, un dato preocupante de septiembre ha sido el aumento de la inflación núcleo. Es decir, la inflación no logra perforar el 4%. Yo les decía a mis alumnos los otros días, el problema de la inflación es como la bajada de peso, en mi caso. O sea, vas a bajar mucho rápidamente cuando te deshinches. Después tenés que romper esa barrera que tiene que ver con estas estructuras de las que estamos hablando. ¿Está? Entonces, ese 4,1%, la inflación núcleo en agosto fue 3,7%. ¿Qué es la inflación núcleo? Es el aumento sostenido de los precios sumado a que le quito todos los productos estacionalizados y todas las tarifas, todos los precios regulados. Le saco estas dos cosas y entonces ese dato me está mostrando cómo se está comportando la economía. ¿Sí? Subir de agosto a septiembre del 3,7 al 4,1 es para preocuparse. Claro. En economía es para preocuparse. ¿Está? Es muy clarito lo que decís. Bueno, por algo de docente. Hija de Humberto. Está clarito porque es tan...
Según dicen en el gobierno, la inflación es un fenómeno financiero y del mercado. No, que no es el aumento generalizado de precios. ¿Coincidimos? No, claramente no. Yo pertenezco a lo que los economistas definen como las corrientes de economía heterodoxas. Bien. ¿Sí? No soy, tengo que definir esto porque me parece una cuestión de ética profesional. Los heterodoxos no es que consideremos que hay que emitir, que hay que... No, pero sí la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Sí? Si la inflación fuera un fenómeno monetario, como dice nuestro presidente, nosotros no tendríamos por qué tener inflación en este momento. Porque en este momento está controlada la inflación, o sea, controlada la emisión monetaria y el déficit es cero. ¿Sí? Está generando déficit. Que después de todo podemos hablar un ratito, si quieren, del proyecto de presupuesto que viene para el 2025, aunque no tengamos datos, aunque no hayamos escuchado el discurso. Que lo va a presentar mañana a la noche el presidente. Sí, pero hay algunos datos que ya están circulando, claro. ¿No? Entonces, esta cuestión que considerar que solo la emisión monetaria genera inflación no es real. Primero, porque en la Argentina nosotros tenemos, mal que me pese, tengo que acordar con la expresidenta o vicepresidenta que tenemos una economía bimonetaria de hecho. Sí, es decir, cualquiera de nosotros que va a comprar o a vender un bien de un cierto precio y de un cierto volumen, pacta en dólares. Eso es una economía bimonetaria de hecho. ¿Está? Entonces, si nosotros pensamos que nosotros negociamos cuestiones en dólares, estamos dependiendo de una moneda sobre la cual no tenemos ningún tipo de control. Porque el hecho de que el presidente no haya podido cumplir su palabra, que sabíamos los economistas de entrada que no le iba a poder cumplir, de la dolarización de la economía, significa que la Argentina no tiene el control de la política monetaria de esa moneda. Obvio. Que eso lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, no ninguno de nosotros. Entonces, digo, el valor de la moneda extranjera en el mercado blue, en el mercado paralelo, en el mercado ilegal, en el mercado que les guste, impacta de lleno en el nivel de precios de la Argentina. De hecho, esta estabilización del precio del dólar ha provocado que hoy haya inflación en dólares en la Argentina. Sí, la hay. Y que de hecho podemos medirlo porque Argentina es cara en dólares para cualquier extranjero. Sí, es verdad. Todo este proceso hace y demuestra que la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno multicausal. Esto que hablábamos de las estructuras oligopolizadas del sector alimenticio también genera inflación, porque también generan aumentos de precios y distorsiones en los precios. ¿Está? Claro. Entonces, todo este proceso lleva a pensar que la inflación no es, es el aumento generalizado de los precios, pero por un montón de causas, no solamente porque hay emisión monetaria. Bien, está clarito. El vicejefe de gabinete acaba de decir que si los empresarios no hacen las inversiones que ellos quieren, que el gobierno quiere, el plan se puede caer. Evidentemente. Ahora, desde la economía, yo le voy a decir una cosa muy clara. Ningún inversor viene porque hace solidaridad. Bien. Lamentablemente, ¿sí? Bien. Los inversores vienen porque quieren maximizar beneficios. Ese es el corazón del capitalismo. Bueno, es el trabajo del empresario, ganar plata. Sí. Está claro eso. Me podrá gustar más o menos, pero es así. Es así. Entonces, yo al inversor, como gobierno, le tengo que garantizar las condiciones, y garantizarle las condiciones no es que pueda echar el empleado 3 minutos después que lo tomó, ni que no pague indemnización. Eso es una parte que le diría hasta cierto punto que es mínimo. Yo creo que el principal problema que hoy tenemos en la Argentina es el cepo.
Sí, Nadie va a traer su plata sin tener la certeza que la puede sacar. Yo le puedo recontraprometer a todo el mundo que mañana le voy a levantar el cepo y que mañana se va a poder llevar su dinero, al valor de su dinero. Ustedes imaginen que más allá de que el dólar oficial está pautado, el crawling peg, ¿qué es lo que es? Es las microdevaluaciones que el gobierno prevé a lo largo del tiempo. que está ¿sí? fijada en 2% mensual. Está fijada en el 2% mensual. Pero la brecha es del 30%. A veces Sí. se amplía, a veces el dólar en blue no lo manejo. Entonces el inversor viene acá en una inversión en dólares de las cuales va a retirar plata, o sea, lo que obtenga de beneficio, lo va a tener que cambiar al dólar oficial. ¿Cómo? El dólar oficial vale 1.000 y el otro vale 1.200. ¿Y esos 200 quién me lo paga? Claro. No es solidaridad social, de ninguna manera. Ujú. Entonces Entonces vos pones en duda que haya que los empresarios den ese segundo paso que le reclama el gobierno. el empresario va a dar el paso siempre y cuando tenga las condiciones jurídicas, sociales, políticas y económicas para tener beneficio. Si no, no da ningún Si no, paso. no va a ningún paso. El RIGI, que yo estoy bastante en desacuerdo porque no se respetó el compre local, porque bueno, una serie de cosas que lo podemos hablar otro día. Sí. El RIGI, por ejemplo, va a funcionar siempre y cuando abre el cepo. El cepo significa que nadie puede sacar plata en la Argentina sin autorización y lo pueden sacar al valor del dólar oficial, no al valor del dólar paralelo. Y el valor de dólar que se maneja es el dólar paralelo. Claro. Deberías Los empresarios hacer coincidir el movimiento del paralelo con el crowing peg. pero de todas maneras no va. A ver, como el gobierno no maneja, aunque saque, Sí. Aunque venda dólares y aunque haga lo que haga, no Sí. maneja el valor del dólar. No lo puede manejar. Entonces, Puede intervenir el mercado como en el MUP, como lo está haciendo ahora, pero a un costo. bueno, esto Altísimo. es una de las grandes críticas que desde el sector de los heterodoxos le hacemos al presidente. A ver, señor, usted está diciendo que usted es liberal, es anarcocapitalista y está manejando el mercado del dólar, Sí. dólar oficial. Sí. Y está manejando además el mercado de los dólares financieros. Porque esto es lo que nadie está diciendo. Hoy día el dólar MEP y el dólar contado con liqui están en 1.200 porque el gobierno está controlándolo a través del blanqueo. Sí, a través del blanqueo. Que no le están yendo mal con el blanqueo. Yo creo que le va peor, pero le está yendo bastante bien. Presupuesto. Hasta aquí, por lo menos el dato que yo tengo es que el presidente va a incluir una cláusula que garantice el equilibrio fiscal, o el déficit cero si querés llamarle, y que si la recaudación cae tendrán que bajar los gastos. Es el único dato que tengo, como novedad, digamos. El presidente tiene un problema. El equipo de economía tiene, bueno, dentro de todos los problemas que tiene uno que es muy serio. Ellos han prometido que en diciembre se acabe el impuesto país. Sí, es verdad. ¿Sí? El impuesto país ha bajado 10 puntos. Sí. Ellos tienen... Del 17,5 al 7,5. al 7,5. Ellos están muy optimistas, pero en esta primera etapa de septiembre no se está viendo reflejado esos 10 puntos de pérdida. Pero, de todas maneras, cuando baje a cero, ese 17,5% que recaudaba el gobierno, Sí. lo deja de recaudar. No lo va a tener más. Entonces, el presidente tiene que prever de dónde ¿De dónde va a sacar? va a recaudar Bien, para poder cubrir ese 17%. bien. Que es casi 2 puntos del PBI. No es un valor menor. Porque si no, va a terminar pasando lo que le pasó con ganancias. Que cuando el gobierno anterior aprobó el quite de ganancias a la 4ª categoría, él fue el primero en levantar la mano. Ha prometido, y eso parece que vendría incluido, ha prometido cuestiones como la quita de retenciones, la quita del impuesto al cheque, es decir, una serie de impuestos que estaban en el presupuesto. Ahora, no puede quitar todos. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Para sostener el déficit cero va a tener que hacer un recorte de tal magnitud que le signifique un recorte
que le equivalga a este casi 2 puntos del PBI que va a dejar de obtener. Claro. ¿Sí? Entonces, la perspectiva, ahora, el presidente está contando con un dato que es que el Fondo Monetario dice que que el año que viene la recuperación va a ser del 5%. Sí. En realidad, eso no es recuperación. ¿Sí? Esa es la otra cuestión. Eso es la ocupación de la capacidad instalada que hoy no se está ocupando. Entonces, no es inversión genuina. Bien. Sino es lo que llamamos en economía la inversión por reposición. Ujú. Ujú. Esos son los datos que el presidente va a mostrar en el presupuesto. Bien. Habrá que ver qué otro as tiene sobre la manga. Esperemos que sí, que los tenga. Yo espero. Esperemos que sí, que los tenga. Así que el país puede por lo menos empezar a levantar. Entonces, sí. Me gustaría que en algún momento tocar la economía provincial. Bueno, dale, métale. ¿Qué perspectiva ves? ¿Cómo se ubica San Juan? ¿Qué chances hay? Con la fuerte dependencia del gobierno nacional, ¿no? San Juan tiene varios problemas. El primero es del que nadie está hablando. En algunos lugares ha pasado así como por desapercibido el problema que tenemos con el registro del automotor. ¿Sí? Desde que Milei asumió, brevemente, desde que Milei asumió, empezó a anular las funciones de los registros automotores. Sí. Estás hablando de la recaudación, creo. Claro. Sí. El problema es que el registro automotor recauda para la provincia casi un tercio del volumen fiscal. Sí. Y el problema es que en el último decreto, en el decreto 70 del 2023, anula algunas funciones. Pero en el decreto del 30 de agosto del Ministerio de Justicia de la Nación se anula el cobro de patentes y le da 180 días a la provincia para que se sitúe en esa posición. Eso es un golpe terrible para el fisco provincial. ¿Por qué? Porque tiene que buscar en 180 días un nuevo mecanismo de recaudación y lograr que en 180 días funcione. Claro. ¿Sí? Primera cosa. La segunda cosa, tiene la adhesión del RIGI, la Cámara le votó, el problema es que ahora los capitales tienen que efectivizarse. Y en realidad está vinculado a esto que yo les contaba del cepo. Es decir, ¿los capitales han comprometido que van a venir? Sí, hay un compromiso. Ahora, ¿cuándo van a venir? Porque sabemos que estamos sobre una mina de cobre, tenemos posibilidades, la minería es un sector que es dinamizador de la economía. Ahora, también hay que vincular esta cuestión de la minería a cuestiones que tengan que ver con la economía provincial. Si yo dejo que el RIGI haga, algunos discuten y dicen, bueno, nadie va a ir a comprar algo, una nimiedad a Buenos Aires. No sabés. No sabés. Y también las formas de práctica de la minería, a lo mejor podés traer gente de afuera y no gente local. Entonces vos tenés que de alguna manera garantizarte si vos querés que tenga un efecto derrame. ¿Tá? Si no, el efecto derrame no se da naturalmente. Porque todas las compras y todos los gastos y todo el personal que vos contratás, lo contratás con la ecuación del cálculo costo-beneficio. Seguro. ¿Está? Seguro. Y el otro problema que tiene San Juan es la caída fuerte del consumo. Es decir, hay una caída del consumo que está perjudicando a casi todos los sectores, al sector comercial, al sector industrial, al sector de la construcción, que también es un dinamizador de la economía. Sí. A eso tengo que agregar, ayer estuve en el área de Hacienda y me decían que todo lo que prometió el presidente en cuanto a obras, por ejemplo, el túnel de Sonda, la ruta 40 para el norte y en el sur, el plan de alfabetización que anunció acá al lado de la Casa de Sarmiento, no ha mandado ni una moneda. Nada, absolutamente nada. Lo único que sí llega puntual y en forma es la coparticipación. Entonces no le queda otra que poner a la provincia dentro de una caja y lo que se puede y lo que no se puede, esperemos. Es que este presidente, desde la campaña, dijo que la obra pública no era una prioridad, que la obra pública había que hacerla por consorcios públicos privados como se hace en Chile. El tema es que la discusión pasa por
ningún privado va a poner su dinero si no tiene un beneficio, si no está pensando un beneficio. El túnel de Sonda va a ser precioso, tiene un montón. ¿A qué privado le Claro, interesa tener ¿qué rentabilidad ¿Quién tiene? va a cobrar en el túnel de Sonda? ¿Van a cobrar peaje? Esta es la discusión. O sea, la discusión es que la economía se mueve por un interés en este mundo capitalista. Si Sí, no, por supuesto. tendríamos que salir de este modelo capitalista, Claro, que no veo que tenga No. nadie ninguna ganas de salir. como que no. Bueno, muy bien. Hemos hablado un largo rato. A mí me gustaría que volvieran dentro de poco para seguir analizando Bueno, otros hablamos otros con el tópicos. representante de la señora ¿Sí? también. Sí. ¿Cómo el Moicano Calle? Hay que charlarlo un poco, Ay, Dios, bueno. pero Bueno, vamos a tratar. Estoy abierta siempre a la participación. Mi labor docente, un poco comunicar estas cosas que Bien, nosotros vemos, que bien. nosotros estudiamos, que nosotros analizamos, hace visibilizar la labor que tenemos. muy claro el permanentemente. análisis. Estamos en septiembre, en octubre te volvemos a convocar. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela, por... Muy No, amable, gracias Alicia. a ustedes. Gracias por venir. Vamos al corte.